Momentos Compartidos. Estamos aquí en FM Otras Voces. Y antes de arrancar con la siguiente entrevista, tuvimos un flash ahí con Oscar Tarparín de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Ahora quiero pedirle a Lola que nos recuerde cómo nos comunicamos con Momentos Compartidos. Puedes enviarnos un mensaje, además de a través del mensajero de la radio, al número de WhatsApp del programa 2616-966-425. También puedes seguirnos en la página de Facebook del programa, FM Momentos Compartidos 2020, y en Instagram, @Momentos Compartidos 2020. 2616-966-425, la línea de WhatsApp para contactarte con Momentos Compartidos. Bien, hoy jornada de caravanazos en distintos puntos de la provincia de Mendoza en protesta por el proyecto de nueva ley de educación provincial. Para ponernos al día de lo que está ocurriendo, está en comunicación con nosotros el secretario de Educación del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, Pablo Mazzuti. Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas que escuchan la radio. Un abrazo. Buenas noches, Pablo. Lola, ¿quieres empezar vos? Bien, Pablo, ¿es el momento y están dadas las condiciones para avanzar en una nueva ley de educación? Mira, nosotros creemos que no. Fíjate, nosotros ayer tuvimos un plenario histórico, plenario virtual por primera vez en la historia del sindicato, del SUTE, con la representación en plenario departamentales de más de 1000 escuelas y un plenario casi 200 delegados de toda la provincia, donde dijeron rotundamente los mandatos de las escuelas que no a esta ley, ¿no? En principio porque no están dadas las condiciones de participación. De hecho, el gobierno para nada ha abierto los canales, salvo algunos pseudo simulacros de participación con consulta, ¿no? Y un precongreso, inclusive un congreso que ahora lo han postergado para noviembre, donde no ha habido participación alguna y se nos ha enlatado un proyecto de ley en donde, como decíamos, no hay ninguna garantía de participación y además hay muchísimas situaciones, y además hay un rechazo al contenido que enseguida podemos hablar porque se rechaza. Pero lo consideramos también atemporal en el sentido de que hay muchísimas deudas que todavía tiene el Estado. Nosotros sí queremos discutir, pero los problemas reales que tiene el sistema educativo hoy, donde llegamos a esta situación con reclamos de apertura de paritarias que todavía no se han dado, salarial y no salarial, el pago del aguinaldo que todavía está en cuota, el aumento de emergencia, bono de puntaje, suplencia, digo, lo que están pasando los celadores directivos que van a escuela sin ningún tipo, sin necesidad y otra cosa sin ningún tipo de protección, el tema de sobrecarga y gastos en la conectividad tanto en familia y trabajadores, que no está siendo sostenida por el Estado y justamente por los trabajadores y trabajadoras de la familia, el tema de los no ha habido pago de indumentaria de celadores ni de útiles a docentes. Es decir, hay una situación de pago de equiparación, hay una situación real de deudas, como está pasando en todo el sistema. Digo, el primero hay un paro de salud, vienen reclamando falta de insumos, precarización, una situación agobiante de quienes nos defienden, de quienes nos están protegiendo la salud. Imaginémonos que también esto pasa en todos los sectores municipales, sectores en las distintas organizaciones sociales, comedores, y por supuesto la educación no está ajena a este abandono del Estado. Y en esta situación, en lugar de llamar a paritaria y solucionar los problemas que hoy tenemos, nos propone e impone llevar adelante la sanción de una ley, porque lo hemos escuchado de toda la escuela que ellos tienen la mayoría para hacerlo, y nosotros estamos exigiendo, y esto también lo exigió el plenario, que no se trate en este momento, que no entre a la legislatura y que también se exprese en los distintos bloques. De hecho, hemos hecho presentaciones legales al respecto, y porque, más allá de esta situación, lo primero que hay que hacer es resolver estos problemas que planteamos y muchos más, y después, cuando se tengan las condiciones, nosotros hoy estamos dispuestos a discutir en paritaria estas situaciones, y después, por supuesto, todo lo que habrá que resolver y fortalecer en el sistema educativo, estamos dispuestos, pero con mecanismos de participaciones reales que el sindicato seguramente se van a exigir y se van a promover, pero no en este contexto que nosotros planteamos. Pablo, vos bien lo mencionabas, uno de los cuestionamientos que más ha visto repetido en las redes tiene que ver con que el actual gobierno pretende discutir una nueva ley mientras se incumple la vigente, sin paritarias docentes, sin aguinaldo, en plena pandemia y cuando la participación de todos los actores está al menos limitada.
incluso restringido el derecho a manifestarse. Con esto digo de que más por el decreto de la cuarentena, por el Código de Convivencia de Capital, bueno, bastantes restricciones que componen un escenario por lo menos complejo para manifestar la oposición o el reclamo ante esta ley. La consulta es esta. Se compone así un escenario donde los procesos democráticos necesarios no están del todo garantizados. Pablo, ¿estás por ahí? Sí. Hola. Sí. No te perdí, ¿te escucho? ¿Se escucha? Sí, ahora sí se escucha. Te diré en esta situación de... Sí, escucho, sí. Bien. Además de esto, ¿hay una intencionalidad del gobierno? ¿Creen que ustedes que hay una intencionalidad de aprovechar este contexto para sacar la ley por encima de la opinión de la ciudadanía? Justamente, digamos, nosotros tenemos este gobierno del ITENAULA, este gobierno de las reformas educativas de nivel inicial, curricular, alfabetización en nivel inicial, lo que es lo curricular en primaria, reforma 2030, en secundaria, y lo que es la reforma con el decreto 530 de educación superior. La ley viene justamente a legalizar todas estas reformas que terminan siendo reformas laborales, y en un contexto donde no se da la participación, porque es difícil, pero además el gobierno, en lugar de solucionar los problemas reales del sistema educativo, es lo que planteamos recién, de trabajadores y familias, de sostener la educación, plantea una ley que tampoco viene a solucionar, justamente lo contrario. Nosotros, por ejemplo, en el borrador hay un planteo serio de que no viene a solucionar. Es más, hay una desresponsabilización del Estado, una delegación a la familia, a los trabajadores, organizaciones sociales, hay un intento de municipalización del sistema. De hecho, se plantea en escuelas artísticas vocacionales, en CCT. De hecho, CCT ya se lleva adelante un plan de municipalización del sistema. Abre la puerta, por supuesto, para lo que es la descentralización de todo el sostenimiento de la educación pública. Nombra, por ejemplo, escuelas de albergue, no garantiza a los CEOs que siguen en una precarización laboral quienes trabajan y también quienes asisten. Por ejemplo, arma toda una estructura de evaluación educativa con un instituto de evaluación de los aprendizajes ligada justamente a la evaluación docente, y abre la puerta, por supuesto, a lo que tiene que ver con la estabilidad, el estatuto del docente, es decir, una evaluación externa que va a estar ligada a justamente los resultados educativos. Fíjense, estableciendo escalas salariales. Digo, esta mercantilización de la educación que sucede, justamente lo plantea hasta irónicamente el director general de escuela, que son experiencias de Chile, de Ecuador. Digo, y esto es avanzar sobre la estabilidad laboral y avanzar sobre el derecho a la educación, que está concebido acá como un bien de consumo y no como un derecho. Faltan la inclusión de programa educativo, vuelve a centralizar el eje de la educación en la capacidad y no en lo conceptual. Es decir, hay un vaciamiento del saber. Una ley que no tiene lo que planteaba vos recién, lo que tiene que ver con el financiamiento, es decir, esta descentralización en el sostenimiento tiene que ver porque tampoco hay una pauta cómo llegar a ese 35% del presupuesto provincial destinado a educación, que es el mismo presupuesto que plantea la ley actual, que no se ha llegado. Es decir, no hay un planteo de cómo llegar a ese 35%. Tampoco lo vemos hoy, que es un 20%, tampoco lo plantea esta ley. Entonces, condena de esta manera a esta especie de cooperador, de cooperativas también, que lo plantea en otro acuerdo que ha hecho la dirección de escuela, a una especie de supervivencia, ¿no? De autogestión escolar, las escuelas charter, volvemos a esa idea de los 90. Entonces me parece que plantea la bimodalidad, por ejemplo, presencial y virtual, sin sostenimiento de los recursos tecnológicos de conexión que hoy están siendo sostenidos por la familia y por los trabajadores. No hay un planteo de ESI, de garantía de la educación sexual integral, no tiene una perspectiva de género. Digo, a ver, sintetizando, es una ley que retrocede en derechos, que retrocede el derecho de educación a de los trabajadores y que legaliza y legitima el desfinanciamiento, el abandono del Estado en educación. Por eso hemos tenido un plenario histórico con una negativa rotunda a esto y con la presencia de caravanazos en toda la provincia, que han sido estos días de la semana pasada, y por supuesto hoy, que fue histórico, donde miles de autos
se expresaron desde Parque Central a Casa de Gobierno, desde los distintos sectores de la provincia. Seguimos un pequeño corte, te pedimos que te quedes con nosotros para el siguiente bloque, así seguimos conversando sobre este polémico proyecto de ley de educación. ¿Cómo no? Lola, vamos a un corte. Nos vamos a un corte y enseguida regresamos con más momentos compartidos. Esta es tu radio. FM, otras voces. Número 3 de Momentos Compartidos. Estamos en comunicación con Pablo Mazzutti, secretario de Educación del SUTE. Bueno, analizando este polémico proyecto de ley de educación. Tanta repercusión y tantos dimes y diretes ha traído en estos días en los principales medios, pero también en las redes. Mucha gente manifestando su posición, muchos docentes manifestando su oposición a este proyecto, así que nos parece un tema importante que tratar, por eso lo comprometimos a Pablo Mazzutti para que estuviese aquí con nosotros. Bueno, continuamos con la entrevista. Bien, por el tema del caravanazo, ¿cómo está y cómo sigue? Bueno, este caravanazo en realidad es el resultado de un plenario final, pero que viene antecedido por asambleas en las escuelas, por jornadas planteadas por la GE que fueron transformadas por los compañeros que acompañaron a la escuela en debate, en discusión sobre esta ley. Vienen precedidas de expresiones en las redes, en las escuelas, y de importantes caravanazos y decisiones en el este, viernes, sábado. Fue emocionante ver el pueblo salir desde las casas a apoyar, desde la municipalidad. Estuvimos presentes con compañeros Junín de Rivadavia, de San Martín, fue también han habido en San Rafael, hoy también en Malargüe, en el Valle de Uco. Y bueno, y hoy todo eso confluyó en la unidad con los otros sectores, salud, con los frentes estatales, hay paro justamente también, estuvimos apoyando paro de FADIUNC de la universidad del día lunes y el primero el paro de salud. Estamos en un gran frente de lucha con las organizaciones sociales por todo una misma patronal que abandona los derechos de los trabajadores. Entonces, en este sentido, volviendo al caravanazo, fue el producto de toda esa bronca, esa necesidad de manifestarse, y por supuesto esos debates confluyeron en un plenario, confluyeron hoy en un caravanazo que insistimos, fue impresionante. Horas circulando vehículos, nosotros habíamos llegado a Casa de Gobierno y todavía quedaba en autos en el Parque Central, compañeros que han ido en bicicleta, compañeros a pie, en skate, en patineta, en moto, caminando, muchos compañeros y compañeras estudiantes que fueron cantando justamente lo que más presupuesto para educación y basta de represión, porque esto del DNI, por ahí que hubo algunas insistencias respecto a esto, y después fue sobrepasado, por supuesto, por la multitud de compañeros en auto, y lo que hemos vivido en algunas instancias, como vienen estos chicos, y como vivimos el 5 de julio, no queremos ver más de este tipo de represión, y creo que esto sobrepasa, el pueblo ha sobrepasado los trabajadores y trabajadoras de educación junto con la familia, y creo que fue un día histórico, porque se realizó con una excelente organización, los compañeros y compañeros respetando todas las medidas de bioseguridad, pero nos pudimos manifestar y no hubo ningún tipo de inconveniente. Pero ya le digo, fue emocionante y dejamos sentado de que este caravanazo que se hizo hoy, que por supuesto va a continuar mañana a las 16 horas en el Parque Central, y que, como decíamos, mañana a las 16 horas en el Parque Central, vienen también desde Godoy Cruz, también se salió desde la sede central, desde la sede de Godoy Cruz, confluyen otra vez, vamos a Casa de Gobierno, se va a hacer la misma instancia para los restos de los compañeros que coincidan con el DNI del día de mañana, y por supuesto apoyarlo del primero, que es el paro de salud, y seguir con jornadas, con asambleas en las escuelas, si hay jornadas institucionales también aprovechar para dejar claro esta posición del no tratamiento por el momento, por el contenido, por la metodología de no participación, y por supuesto vamos a debatir en las escuelas los problemas reales y que para que el gobierno se sienta en paritaria para solucionarlo, y por supuesto si no hay respuesta ante estos reclamos, estamos pensando junto con el resto de los trabajadores, de la organización y de los sindicatos, convocar un gran paro provincial para que el gobierno se siente con los trabajadores a resolver
todos los problemas que tenemos hoy en la provincia. Pablo, poco el tiempo, nos están quedando 8 minutos de este bloque, así que queremos aprovechar para hacerte un par de preguntas más. Lola. Pablo, yo te quiero preguntar, porque a ver, el gobernador Suárez negó hoy que el borrador para la nueva ley de educación tenga previsto que vayan a cerrarse las escuelas de arte. ¿En qué situación coloca el proyecto de la ley, este proyecto de ley actual, a las escuelas artísticas? Mira, el proyecto de ley en general lo que hace es, digamos, relegar a un mero entretenimiento. Nosotros estamos planteando a la educación artística, a la educación cultural, hemos tenido empoderarlas. Es decir, hoy nosotros necesitamos de la cultura, necesitamos del arte, necesitamos de la música, necesitamos donde los barrios más vulnerados son donde reciben la educación en las escuelas artísticas vocacionales. Está pasando también con los coros de orquesta, compañeros que han participado en los plenarios y tuvieron su espacio, donde hoy no tienen junta, por ejemplo, de calificación, donde nosotros estamos exigiendo en comisión mixta para que eso se solucione, donde están precarizados, donde permanentemente en algunos casos el coro de orquesta tenían contraste, donde hemos estado sosteniendo la estabilidad de esos compañeros. Es decir, hay un golpe a lo que es el arte, y justamente se han expresado en ese sentido. También en educación especial, digo, hay una mera referencia a educación especial en algunos artículos en donde nosotros hoy en día necesitamos garantizar la inclusión en general, ¿no?, en la sociedad y en nuestras escuelas. Digo, hay en general un avasallamiento, un retroceso a todos los avances que se habían tenido en el plano educativo, en el sistema educativo, en la garantización de los derechos, de la educación como derecho y el trabajo justamente como derecho y en la estabilidad. La verdad que es justamente intolerable. Entonces, por eso nosotros seguimos planteando que esta ley no se tiene que tratar, que este proyecto no tiene que llegar a la legislatura y que en su momento se tienen que abrir los espacios reales de participación. Hoy lo que nosotros estamos planteando es que esta ley retrocede a los 90, esta ley mercantiliza la educación, inclusive tiene terminología esto, ¿no?, de eficacia, eficiencia, o sea, vuelve a los viejos programas del Banco Mundial de los 90, vuelve justamente a este sentido de la educación en términos del mercado y no en términos de el espacio de liberación, el espacio de una educación pública de calidad, crítica, liberadora, laica, como nosotros siempre proponemos desde el sindicato y desde los trabajadores. Así que las escuelas se han empoderado, estamos totalmente convencidos, de pie para decir no a este proyecto y por supuesto para que a partir de las distintas acciones y las asambleas que se dan en las escuelas podamos determinar justamente las nuevas medidas como desconexión, como retención de tareas, como ya se han hecho, visibilización en las redes y por supuesto confluir en más acciones en la calle de este tipo y con un gran paro para justamente paralizar el sistema y que tanto el gobernador como el director de escuela se sienten con los trabajadores y trabajadoras de todos los sectores y en este caso de la educación para resolver los problemas reales que tiene el sistema educativo, los trabajadores y las familias. Pablo, nos quedan 4 minutitos, pero no quiero dejar pasar la oportunidad, entonces, ya que hablabas del Banco Mundial, de esta política de los 90, a veces nos planteamos si en esa política no estaba también el hecho de decir, se discute también la asignación de los fondos. Es decir, planteamos que hay una política neoliberal, una política de los 90, una política mercantilista, pero ¿se está discutiendo los fondos asignados a educación? Bueno, justamente ese es uno de los planteos claros que no tiene la ley, ¿no? Cuánto es lo que tiene que derivarse, cuánto es lo que tiene que destinarse a educación, eso es todo un planteo. Hoy la ley plantea el 35%, la ley a nivel nacional es 6%, y el 35% en la provincia todavía a nivel nacional, por supuesto, se está luchando para llegar, y a nivel, justamente se está luchando lo que es también, ¿no? Tenemos que decirlo del impuesto a la grande riqueza, digo, también se habla de toda una redistribución,
no en este momento de crisis. No puede ser que la paguen los trabajadores de los sectores más vulnerados. Pero en términos provinciales, este 35% nunca se ha llegado. Nosotros hemos hecho un análisis con compañeros de economía crítica, donde oscilamos entre el 20, 21, 22, es decir, nunca se ha llegado a ese 35%, que de hecho es discutible, y esta ley lo vuelve a plantear, pero tampoco plantea metas cuando llegar. Entonces eso va de la mano de todas estas propuestas de municipalización, de descentralización, del sistema, es decir, que hay una centralización de la evaluación, del control, y hay una descentralización en términos de recursos, en términos de sostenimiento, delegando a organizaciones sociales, municipios, a las propias familias, a los trabajadores, el sostenimiento de la educación. Entonces sí hay que discutir la redistribución, pero para eso hay que hacerlo en un marco de real participación, de paritarias, donde realmente construyamos un proyecto educativo desde los protagonistas y las protagonistas, la familia, los trabajadores de la educación, las organizaciones, y no ser meros aportantes, consultados a través de un Zoom de cero participación y a través de encuestas. Debemos construir qué educación queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros jóvenes, para nuestros adultos, qué sistema de educación queremos. Ahora, el sistema educativo lo vamos a discutir entre todos. Y nosotros hoy lo que queremos discutir es cuáles son los problemas reales que tiene el sistema educativo. Por eso no se tiene que tratar esta ley, no estamos de acuerdo con el proyecto en cuanto a contenido, al espíritu de la ley como planteábamos recién, y vamos a seguir debatiendo en las escuelas tanto el rechazo, que va a ser clarísimo de todas las escuelas en función de lo que dijo el plenario. Vamos a seguir reclamando todas las deudas que tiene el Estado, incluido la derogación del ítem aula y la derogación, por supuesto, también de este proyecto de ley, digamos, que todavía no se trata y que no se trata, y por supuesto cuáles son las necesidades, como decía, reales que planteamos el otro día, y para eso se tienen que abrir las paritarias salariales y no salariales, y en ese camino vamos a hacer un gran plan de lucha, en unidad con todos los sectores, y una gran unidad que mostró también todas las agrupaciones también del sindicato que celebramos hoy en toda la provincia. Pablo, estamos llegando al horario del corte, pero primero queremos agradecerte por esta comunicación, tanto la del martes anterior con el flash informativo con las últimas novedades y la de esta entrevista. Estamos al tanto y queremos seguir sabiendo qué está ocurriendo con todo este movimiento de protesta respecto a este proyecto de ley. Bueno, gracias a ustedes por tomar el espacio. Convocamos a todos los compañeros y compañeras que mañana justamente a las 16 horas en otro gran caravanazo, a quienes no puedan ir por distintas razones, convocarnos aproximadamente entre 17 y 17:30 en Casa de Gobierno. Había muchísima gente hoy, repetimos, así que bueno, este es el plan de lucha que tenemos votado hasta ahora. El plenario está en sesión permanente, vamos a acompañar al paro de salud del primero, y por supuesto vamos a seguir debatiendo acerca de los problemas que tenemos en la educación. Así que bueno, es abrazarlos a todos los compañeros y compañeras, felicitarlos por esta fuerza, por esta defensa, por eso que decíamos hoy que la mejor clase se ha dado hoy es la defensa de los derechos de la educación, y bueno, siempre recuerdo eso como decía mi padre en la calle, como hoy se garantizan, se defienden y se logran los derechos de los trabajadores y del pueblo. Así como lo hicimos con el agua, vamos a ganar la lucha por la educación pública. Bien, Pablo Mazzutti, secretario de Educación del SUTE. Hola, ¿nos vamos a un corte? Nos vamos a un corte y enseguida regresamos con más momentos compartidos. Ya volvemos.